Continuando con bacilos grampositivos y anaerobios, vamos a hablar de Clostridium botulinum. El Clostridium botulinum también es un bacilo grampositivo anaerobio que es formador de esporas, tiene un diámetro que va entre 0,6 a 1,4 por 3 a 20 micras. Se considera de crecimiento fastidioso, o sea, no es fácil de obtener en cultivos. Ya hemos mencionado que es formador de esporas y se subdivide en 4 grupos de acuerdo a fenotipo y genotipo de diferentes especies. Hay 7 toxinas botulínicas antigénicamente diferentes que van de la A a la G, de las cuales las que afectan al ser humano son la A, la B, la E y la F. La toxina botulínica, que mide 150.000 daltons, tiene además una proteína progenitora que tiene también de nombre toxina A y B, con una subunidad pequeña A que tiene una actividad de endopeptidasa de zinc y una subunidad grande no tóxica B, que a su vez estas proteínas progenitoras forman complejos con proteínas no tóxicas que la protegen durante el paso por el tracto digestivo, permaneciendo en la unión neuromuscular, inactiva las proteínas que regulan la liberación de acetilcolina, bloqueando la neurotransmisión de las sinapsis periféricas colinérgicas, lo que lleva a la presencia de cuadros de parálisis flácida. La recuperación depende de la regeneración de las terminales nerviosas. El Clostridium botulinum es aislado en el suelo y en el agua. El tipo clásico es de origen alimentario, es básicamente el cuadro que se da cuando se preparan conservas en casa y las cuales por toxinas tipo A y B contaminan este alimento y lo llevan después de la ingesta a producir un cuadro típico de origen alimentario. También se da, por ejemplo, cuando se consume pescado enlatado. Básicamente las toxinas que están ahí presentes son del tipo E y los síntomas aparecen habitualmente de 1 a 3 días después de la ingesta del alimento contaminado, presentando visión borrosa, boca seca, estreñimiento, dolor abdominal, con debilidad descendente progresiva de los músculos periféricos, parálisis flácida, con una mortalidad del 5% al 10% con adecuado manejo. La forma infantil es la más comúnmente reportada, básicamente se da luego de consumo de miel o leche en polvo contaminada y por esto el consumo de miel está prohibido en menores de 1 año de edad. Los síntomas que da son inespecíficos, básicamente puede empezar el paciente a presentar estreñimiento, llanto débil, falla en el crecimiento y con el paso del tiempo va progresando a una parálisis flácida y una falla respiratoria que puede llevar a la muerte en un 1 a 2% de las ocasiones. El Clostridium botulinum también puede estar presente en heridas, aunque es muy raro. Es un cuadro similar al cuadro alimentario con un periodo de incubación más largo que va de 4 días o más y que se asocia con pocos síntomas gastrointestinales. El cuadro inhalatorio también está descrito, básicamente se asocia a bioterrorismo, arma biológica de alta mortalidad, con un rápido inicio de síntomas que llevan a la parálisis flácida y a la falla pulmonar. En cuanto al diagnóstico del tipo alimentario, se confirma si se demuestra actividad de la toxina en la comida contaminada o en el suero, en las heces o en el líquido gástrico del paciente, que ocurre hasta en un 60% de los casos. El tipo infantil se confirma si se demuestra en la comida contaminada o en el suero o en heces del paciente, que puede estar presente hasta en el 90% de los casos, y en las heridas la detección de toxinas se hace en el suero o en la misma herida. En cuanto al tratamiento, prevención y control, lo que se requiere una vez el paciente ha desarrollado un cuadro de botulismo es adecuado soporte ventilatorio porque es muy probable que genere un daño que sea irreversible y que quede el paciente dependiente de ventilación mecánica. Puede ocurrir también que no
lleve a este cuadro tan severo, pero de todas formas hay que asegurarle el soporte ventilatorio. Puede ocurrir eliminación de organismos del tracto gastrointestinal mediante el uso del lavado gástrico, así como mediante la administración de metronidazol o penicilina. El uso de antitoxina botulínica trivalente contra las toxinas A, B y E también está utilizado, se recomienda su uso en casos de cuadros de intoxicaciones. Y por otro lado se puede prevenir la germinación de esporas manteniendo la comida en pH ácido o a temperaturas por debajo de 4 grados centígrados. Se puede llevar a destrucción de la toxina preformada mediante inactivación por calor entre 60 grados a 100 grados centígrados por 10 minutos. Y como ya les había mencionado, prohibir la ingesta de miel a todo menor de 1 año de edad, puesto que se ha asociado a que el niño que tiene un menor sistema inmune no es capaz de hacer un control adecuado de la infección por Clostridium botulinum por debajo de esta edad y por tanto puede llevar más fácilmente la presencia de cuadros de parálisis flácida de muy difícil control y recuperación. En cuanto a bacteroides y otros anaerobios, tenemos que mencionar que pueden ser tanto cocos como bacilos anaerobios que no son formadores de esporas, que son flora o microbiota normal en piel y mucosas, pueden comportarse como oportunistas y causar infecciones endógenas y se encuentran junto a otros microorganismos aerobios anaerobios. Son de crecimiento fastidioso y básicamente el prototipo de este grupo son los bacteroides frágiles. Entonces aquí tenemos en cuanto a la descripción de qué tipo de bacilos grampositivos anaerobios no son formadores de esporas, tenemos Actinomyces, Propionibacterium, Mobiluncus, Lactobacillus, Eubacterium y Bifidobacterium. El Actinomyces que ocasiona infecciones localizadas, ya sea en cavidad oral o puede localizarse a nivel de otras partes del cuerpo, cérvico-facial, torácico, abdominal, pélvico o del sistema nervioso central. El Propionibacterium que es causante del acné, pero también puede ocasionar canaliculitis lacrimal e infecciones oportunistas. El Mobiluncus habitualmente es una bacteria que puede ocasionar vaginosis bacteriana e infecciones oportunistas. El Lactobacillus, que está asociado con endocarditis y también con infecciones oportunistas, y Eubacterium y Bifidobacterium como infecciones oportunistas. En cuanto a las enfermedades causadas por anaerobios, podemos ver acá en el gráfico de la izquierda Actinomyces. Entonces aquí vemos todas las presentaciones de Actinomyces. Puede ser cerebral, puede ser cervicofacial, puede ser torácica, puede ser abdominal o pélvica. En cuanto a Propionibacterium, puede ocasionar acné o puede ocasionar infecciones oportunistas asociadas a catéteres. En cuanto a los cocos anaerobios, pueden ocasionar abscesos cerebrales, sinusitis, también endocarditis, infección pleuropulmonar, osteomielitis, infección intraabdominal y pélvica y también infecciones de tejidos blandos. En cuanto al Mobiluncus, habitualmente es lo que está descrito, causa vaginosis bacteriana. Aquí vemos en la gráfica a la derecha arriba, vemos como un cuadro de una actinomicosis cervicofacial, la cual se ve esta lesión que está ulcerada, que se ve indurada, que hay descamación, que se ve más eritematoso acá en esta zona, y cuando se hacen los estudios de microfotografía se ven acá los gránulos de azufre, que esto es el aspecto ya macroscópico cuando se extraen. Estos gránulos de azufre son típicos de las actinomicosis. En cuanto a los anaerobios gram negativos, ya hemos mencionado que pueden producir lesiones en diferentes partes del cuerpo, cabeza y cuello, intraabdominal, ginecológica, piel y tejidos blandos y bacteremia. A nivel de cabeza y cuello pueden estar presentes infecciones por bacteroides, Fusobacterium, porfiromonas, prebotelas.
a nivel de intraabdominal por bacteroides, fragilis y teta iota micron, y también por Firomonas melaninogénica. A nivel ginecológico, bacteroides frágiles y Prevotella vivia y Prevotella dicens. En piel y tejidos blandos, bacteroides frágiles y bacteremias pueden también estar ocasionadas por bacteroides frágiles, bacteroides teta iota micron y por Fusobacterium. Aquí vemos un ejemplo de abscesos hepáticos múltiples, que es básicamente lo que uno ve en cuadros de infecciones por anaerobios. En cuanto a los bacteroides, tienen un crecimiento estimulado por bilis, son pleomórficos. Aquí vemos un bacilo grande, aquí vemos otros que son más pequeños, pero todos son gram negativos. La pared celular es gram negativa, rodeada de una cápsula polisacárida, de lipopolisacáridos, que tiene poca o ninguna actividad como endotoxina, básicamente que expresa cambios en el lípido A y en los ácidos grasos. En cuanto a la patogénesis e inmunidad, se adhiere a las células epiteliales y a las moléculas extracelulares como el fibrinógeno, la fibronectina y la lactoferrina, y hay cepas de bacteroides frágiles enterotoxigénicos que causan diarrea, y estas pueden tener una toxina termolábil, que es una metaloproteasa de zinc que causa cambios morfológicos del epitelio intestinal por rearreglos de la actina F, estimulando la secreción de cloro y la pérdida de líquidos, e induce la secreción de interleuquina 8 por las células epiteliales, contribuyendo así al daño inflamatorio del epitelio. Los anaerobios son, digamos, bacterias que son habituales en el ser humano, son colonizantes normales, tienen muchas funciones benéficas, ayudan a estabilizar la flora bacteriana residente, previenen la colonización por patógenos externos, ayudan en la digestión de los alimentos, estimulan el sistema inmune del huésped y solamente causan enfermedad cuando se encuentran en sitios normalmente estériles. Por ejemplo, en casos de un trauma penetrante de víscera hueca con ruptura de la misma y digamos contaminación de la cavidad peritoneal, pueden ocurrir infecciones intraabdominales y también puede llegar a presencia, por ejemplo, de fístulas intestinales. La clínica, básicamente, si hay compromiso respiratorio, puede ocurrir en un 50% de los casos. En otitis y sinusitis crónica pueden estar asociadas a anaerobios. En todas las infecciones periodontales son mezclas de diferentes anaerobios gram negativos, están Prevotella, Porfiromonas, Fusobacterios y bacteroides no frágiles. Cuando no están en el tracto respiratorio inferior, es raro que no estén, más bien, no están en el tracto respiratorio inferior, con excepción de los cuadros de broncoaspiración de secreciones orales. A nivel cerebral se asocian a sinusitis y otitis crónica, que por diseminación por contigüidad llegan al cerebro. Es menos común que estén presentes por bacteriemia a partir de pulmón, y entre ellas las que más se asocian a manifestaciones cerebrales son Prevotella, Porfiromonas y Fusobacterium, también peptostreptococos y otros cocos anaerobios y aerobios. En cuanto a las infecciones intraabdominales, bacteroides frágiles es el más común, el teta iota micron y la Prevotella melaninogénica, también otros cocos gram positivos anaeróbicos y aeróbicos. Ya en infecciones ginecológicas está bacteroides frágiles, Prevotella vivi y Prevotella dicens, que pueden llevar a casos de enfermedad pélvica inflamatoria, abscesos, endometritis e infecciones de heridas quirúrgicas. En infecciones de piel y tejidos blandos, bacteroides frágiles se asocia a fascitis necrotizante y a mionecrosis. La bacteremia como tal es poco frecuente, y cuando la hay es básicamente por este microorganismo, bacteroides frágiles, y casos de gastroenteritis son asociados a manifestaciones por enterotoxinas y básicamente son diarreas autolimitadas en menores de 5 años de edad especialmente. En cuanto al diagnóstico, ustedes lo ven ahí como bacilos gram negativos pleomórficos que se cultivan en medios anaerobios y que crecen más o menos a los 2 días. Se pueden identificar por pruebas bioquímicas, por secuenciación de RNA ribosomal 16S, así como por proteómica.
Son estimulados por bilis, resistentes a gentamicina e hidrolizan la esculina produciendo un precipitado